El cielo, definido como caelus en latín, se refiere a un concepto del más allá presente en muchas religiones y filosofías espirituales. También definida en religión como lugar de morada de Dios, ángeles y almas terrenales. Esta es la definición de la Enciclopedia Universal y más genérica Wikipedia. La Real Academia Española lo define. En la tradición cristiana, lugar en que los ángeles, los santos y los bienaventurados gozan de la presencia de Dios. El Diccionario Enciclopédico de todos los conocimientos, Larousse, lo define como la mansión de los bienaventurados, usando como sinónimos paraíso, Olimpo, Empirio y campos elíseos. Al igual lo define como Dios y providencia. En la primera definición se declara el otro mundo. Este concepto surgió de la religión protoindoeuropea. El término se refiere a los individuos pertenecientes a una hipotética etnia de la Edad del Cobre y la Primera Edad del Bronce, que se supone que hablaban variantes del idioma protoindoeuropeo. La familia indoeuropea, a la que pertenecen la mayoría de las lenguas de Europa y Asia Meridional, incluye a más de 150 idiomas hablados por alrededor de 3.000 millones de personas, alrededor de un 45% de la población mundial. Este pueblo se supone que existió hacia el cuarto y quinto milenio antes de Cristo, y no conservamos de él ningún resto lingüístico. Se cree que vivieron en Europa del Norte, o en Europa Central, o inclusive en Ucrania. Se podría decir que durante este espacio-tiempo surgió el concepto de cielo. Los pueblos que derivaron de él tenían una propia concepción del otro mundo. Hago esta mención puesto que hay que distinguir entre la definición de cielo y el otro mundo, o el más allá. Y de aquí surge un conjunto de conceptos. El reino de Dios es aducido en el judaísmo, el cristianismo y el islamismo para justificar la búsqueda del bien en cuanto a sus preceptos. Para el cristianismo, este reino es el gobierno establecido por Jehová. En la Biblia también se define como el reino de los cielos, y en esta misma se declaran su duración, su gobierno, sus súbditos, su educación, sus leyes y su misión. Los creyentes manifiestan que tanto el cielo como el infierno es el destino final en el más allá para toda la humanidad. Inclusive sentencian que aquellas almas con un valor espiritual elevado evolucionan en ángeles. De aquí surge una de las temáticas que más atraen mi interés, la angelología. Pero eso sería fructífero para otro video. La óptica del cielo depende de la tradición religiosa particular de los fieles. Algunas religiones han descrito el cielo como poblado por ángeles, dioses o héroes, otros como el deleite de los placeres sensoriales, y otros como un lugar temporal, no eterno. Sin embargo, todos poseen una constante: la ausencia del sufrimiento. El concepto de cielo fue importado del judaísmo desde el zoroastrismo. La creencia en el cielo sustituyó al concepto de Sheol. Sheol, según el Antiguo Testamento, es el lugar de las almas rebeldes olvidadas, una tierra de sombras habitada por quienes perecieron sin creer en Jesús de Nazaret. Definida como una sepultura individual del cuerpo, una tumba. Sin embargo, fue reivindicado este término por los traductores de la Septuaginta, por representar una muerte terrenal en vez de la trascendencia del alma. Es un lugar de inconsciencia donde van buenos y malos en cuanto a los hechos terrenales. Procede del griego paradeisos, en latín paradisus, usado en la Septuaginta para aludir al jardín del Edén. Hace referencia a un jardín extenso y bien arreglado, que se presenta como un lugar bello y placentero. Algunas de sus referencias a esta palabra en particular con el texto bíblico es en el Evangelio de San Lucas, que dice que Jesucristo le dijo al buen ladrón: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Al igual es el tercer libro en la Divina Comedia. En general se entiende por paraíso la idealización de la tierra o utopía, que según el Antiguo Testamento es el jardín de delicias donde Dios colocó a Adán y a Eva, y donde los bienaventurados gozan de la presencia de Él, es decir, de los buenos y de los que se arrepienten. Como último subsecuente es el jardín del Edén. El Edén es, según el relato bíblico del libro del Génesis, el lugar donde había puesto Dios al hombre después de haberlo creado a partir del barro. Indagando sobre estas definiciones, me percaté que hay varias similitudes entre Adán y Eva
y la mitología de otras culturas. En el Enuma Elish, un poema babilónico sobre el origen del mundo, se menciona que el mundo fue creado en 7 días y que empezó como un jardín por Tiamat, una diosa con forma de serpiente. En la épica de Gilgamesh se menciona cómo él busca el secreto de la vida eterna, encontrando el fruto del árbol de la vida, el cual es arrebatado por la serpiente. En el budismo existe la creencia de los 6 reinos de Samsara, de los cuales, dependiendo tu karma, puedes renacer cíclicamente. Reino de los Deva, el reino de los dioses, es el de felicidad y el orgullo. Reino de los Asura, el reino de los semidioses, el mundo de los celos, la batalla y la racionalización del mundo. Reino humano, la pasión, el deseo y las dudas. Se entiende que este es el reino en el que vivimos las personas. Reino animal, se cimienta en la estupidez y los prejuicios. Está formado por todas las criaturas animales no humanas que pueblan el planeta. Reino de los pretas, se basa en la posesividad y el deseo no satisfecho. Los seres que pueblan este reino se denominan fantasmas hambrientos, por su incapacidad para disfrutar de la comida o la bebida. No importa cuánto se alimenten, ellos siempre necesitan más. Y el reino de los Narakas. O reino de los Nirayas, equivalente al infierno, el reino del sufrimiento y la ira. El reino de los dioses es la condición de placer total, cuando los deseos han sido superados por las experiencias de una vida corta pero intensa en sentimientos de disfrute. Este estado se caracteriza por no sentir emociones negativas y ser menos vulnerable a influencias externas que los estados inferiores a él. A diferencia de la verdadera felicidad conseguida con la budeidad, el nirvana, este estado se caracteriza por un gran placer sensorial. Los devas solo buscan deleites y satisfacer sus placeres sensoriales. Este estado no es mejor o superior al reino humano, simplemente los devas experimentan menos dolor. Contiene 11 reinos dentro de los 31 planos de existencia. Los justos estarán tranquilos en la presencia de Dios, en jardines bajo los cuales fluyen ríos. La palabra Yaná proviene de una palabra árabe que significa cubrir u ocultar algo. El cielo, por lo tanto, es algo que no es visible para nosotros. Yaná es el destino final en la otra vida para los musulmanes. Ríos de agua de inalterable olor, ríos de leche siempre del mismo sabor, ríos de vino, dulzor para los que beban, y ríos de miel pura. En él tendrán toda clase de frutos y el perdón de su Señor. Es este el jardín del paraíso, donde los árboles no tienen espinas, donde las flores y las frutas se amontonan unas encima de otras, donde el agua clara y fresca fluye constantemente, y donde los compañeros tienen grandes ojos, hermosos y brillantes, que Alá promete a los justos. No hay peleas ni discusiones, ni embriaguez. En el paraíso hay 4 ríos llamados Zayan, Yahain, Furat y Nil. Hay grandes montañas hechas de almizcle y valles extensos hechos de perlas y rubíes, sin olvidar las 72 vírgenes, siempre y cuando seas un mártir yihad. Los conceptos de cielo e infierno, revelación final y el día del juicio final, y ángeles y demonios, surgieron de las enseñanzas de Zaratustra. De hecho, la idea de Satanás fundamentalmente es zoroastrista. El zoroastrismo se basa en la lucha del bien, de Dios y de las fuerzas de la bondad y la luz, representadas con el Espíritu Santo, contra las fuerzas de las tinieblas y el mal. Siglos antes de la Divina Comedia de Dante, el libro de Ardaviraf describió un viaje al paraíso y al infierno. Existe una hipótesis de que Dante, al haber oído hablar del cósmico relato del viajero zoroastrista alrededor del siglo X después de Cristo, fue su musa para la Divina Comedia. Después de la muerte, el alma será juzgada en el puente Shinbat y enviada al cielo temporalmente o al infierno o al purgatorio, en función del equilibrio entre sus buenos y malos pensamientos, sus palabras y las obras que hayan realizado en la tierra. Desde un enfoque científico, el paraíso o el más allá debe aducirse a través del concepto de la muerte. En el momento de la muerte clínica, las funciones orgánicas se van deteniendo, mientras el paciente pierde el contacto con la realidad,
Esto hace que el cerebro genere vivencias oníricas que son creadas con base en diversos factores, como la vida del sujeto desde el útero cuando los sentidos comienzan a desarrollarse, la cantidad de estrés al momento de la muerte y la estructura psíquica particular del individuo. A partir de esto, según estas circunstancias, al momento de la muerte del cerebro puede reproducir experiencias agradables, el cielo, o experiencias negativas, lo que sería el infierno. Ahora, tomando en consideración a grandes científicos que fueron vitales para nuestro desarrollo, ellos primeramente cuestionan la existencia de Dios antes de la existencia del cielo. Creo en el Dios Spinoza, que se revela en la armonía ordenada de lo que existe, no en un Dios que se preocupa por el destino y las acciones de los seres humanos. Y en cuanto a Stephen Hawking, sin embargo, tengo que mencionar que el más grande genio que ha existido, Isaac Newton, creía que las reglas de la física, que lo que descubrió él, provenían de la providencia. En cuanto a la perspectiva filosófica, decidí indagar ambos polos, Schopenhauer y Santo Tomás de Aquino. A gritos, Schopenhauer dijo que el universo no es resultado de una fuerza organizadora, sino del caos. Rehúsa el sentido determinista de la existencia e inclusive, a través de la posibilidad de que exista Dios, él menciona. Nos argumenta que el dolor y el sufrimiento es lo que hace valiosa la vida, y que la perfección, en caso de su existencia, donde no hubiera más combate ni angustia, sería el hastio absoluto. Análogamente, si en una película solo hubiera momentos de felicidad y paz, sería una película de lo más aburrida. Esto también se encuentra en la misma obra. Se los recomiendo, es bastante bueno, salvo que seas mujer. Ahora, del otro lado tenemos en la suma teológica el movimiento, la causa eficiente, la contingencia de los seres, los grados de perfección y el orden del universo, el ser inteligente. A través de estos 5 argumentos teoriza de manera racional la existencia de un Dios y obvio de sus reglas. Tengo que decir que yo basé mi información en esta parte de demostrar la existencia de Dios de un video del canal Monitor Fantasma. En caso de que quieran saber más a detalle, vean su video, es muy bueno. Ahora, desde una perspectiva filosófica podríamos resumir que la inclinación a la existencia del cielo es dudable. Sin embargo, no quiere decir que esté 100% desaprobada. Aún no se han podido refutar los argumentos que menciona Tomás de Aquino para comprobar la existencia de Dios. No del todo. Sin embargo, con la ayuda de la ciencia, que para algunos se ha vuelto algo así como un mentis para los conceptos religiosos, se van reivindicando estos. Si tuviera que dar una opinión personalísima, obviamente, diría que el cielo fue una estrategia, una táctica, por parte de los mandamases religiosos, de los sacerdotes, para que hicieran lo que ellos querían, conservando fieles y ganando súbditos, a través de una idea que empíricamente es imposible refutar: la vida eterna, la felicidad sin límites, o, en la negativa, el infierno, la tortura, el dolor, el sufrimiento, lo más horriblemente inimaginable que exista. Y esto es posible gracias a un sentimiento que todos hemos experimentado: el miedo. El miedo a lo desconocido. La piedra angular de cualquier religión. Cualquier cosa. El miedo a la muerte. La muerte. Algo que es intangible, que es abstracto. La muerte, algo que es intangible, algo que es misterioso, que no se puede explicar realmente. La muerte, algo desconocido, algo intangible, algo que está más allá de nuestra comprensión. La muerte, algo desconocido, algo intangible, y lo que hay más allá de ello, algo que es desconocido a nuestra comprensión, al menos de manera empírica. Inclusive en aquellos tiempos en los que los fenómenos físicos y químicos no se podían explicar,
producían miedo, y cualquier cosa que te proporcione justicia, protección, amparo o inclusive amor, te vas a arrodillar ante ello. Posteriormente esto se volvió algo legítimo, puesto que el Estado se unió con la religión y cualquier persona que estuviera en contra, que fuera un hereje, era considerado un enemigo que debía morir a cualquier costo. Una persona subversiva, que no le convenía al Estado. Sin embargo, soy susceptible al error. Tal vez mi información no fue del todo clara. Tal vez mi opinión, mi carácter no sea el correcto. Como conclusión diría, si el cielo existe, me voy a ir al infierno.